¿Sabías que en Ragnarok Online existen los viajes en el tiempo? Si alguna vez hiciste la quest del grupo Dandelion en Pre-Renewal, seguro recuerdas cómo al llegar a New World nos enteramos de los planes de la organización Dandelion y Ryan Moore gracias a un accidente temporal. Si no sabes de qué hablo, te recomiendo ver este video primero. Pero lo que muchos no saben es que ese accidente fue la clave para descubrir el verdadero origen de Eclipse. Hoy te voy a contar cómo comenzaron los viajes en el tiempo intencionales en Ragnarok Online. Mi nombre es Xtav y en mis viajes por Run Midgard he escuchado cientos de historias. Esta es una de ellas. Antes de comenzar esta historia, les recuerdo que si disfrutan del contenido, se unan a la party dejando su poderosísimo like, suscribiéndose y dándole a la campanita para que sepan cuando sale un videito nuevo. Y ahora sí, vamos juntos a descubrir otro secreto de Eclipse. Tras desentrañar la historia de Búhuro y el asesinato cometido a causa de los estándares de belleza de los Lafin, si aún no has visto ese video, ve aquí. El aventurero vuelve a la prisión para hablar con el otro prisionero, ese que ha estado volviendo loco al pobre guardia. Al llegar, y como no puede pensar en otra cosa, le pregunta sobre el crimen que ha cometido para estar encerrado. En lugar de responder, el prisionero se pone a cantar una canción tan extraña y fuera de lugar que parece sacada de otra dimensión. En ese momento, el aventurero comprende el horror que ha estado pasando el guardia durante un año y se compadece de él tras ver su cara de angustia a lo lejos. Con urgencia le pide al prisionero que se detenga y este, amenazante, le dice que no tiene ninguna razón para hacerlo. Nuestro amigo, sin saber qué más hacer, le dice que si deja de cantar, le invitará algo de comer. Clever, que es el nombre del prisionero, le dice que hace algún tiempo un aventurero le invitó un té herbal de uvas y que le gustaría probarlo de nuevo, y que si se lo lleva, le contará algunas historias interesantes. Más tarde, después de conseguir el té, el aventurero se encuentra con una escena horrible. Clever está cantando de nuevo a todo pulmón y el guardia está que se arranca los pelos. Al ver al aventurero, le ruega que lo haga callar, porque no hay forma en que él mismo pueda hacerlo, ya que ni siquiera se le permite educar a los prisioneros. Clever se da cuenta que el guardia habla con el aventurero y le tira bronca diciéndole que por qué lo deja pasar si ni siquiera está en la lista de visitas autorizadas. El guardia, harto, le dice que se calle, que como empleado directo del rey, el aventurero puede pasar cuantas veces quiera, mientras anota en secreto el nombre del aventurero en la lista autorizada y le dice en susurros que puede quedarse todo el tiempo que quiera, pero que por favor lo haga callar. El aventurero se acerca a Clever y le entrega el té. Este lo recibe sorprendido con una sonrisa torcida en la boca mientras reza por el aventurero para que reciba la bendición del árbol del mundo en pago por el té. El aventurero le pide que ahora que le ha traído el té, por favor deje de cantar y le cuente las historias que le había prometido. Estas son las interesantes historias, chismes que le cuenta. Primero le habla sobre el antiguo jefe de personal de Eclipse, ese que engañó y envenenó al aventurero para poder robarse el núcleo del orbe de Eclipse. Clever le cuenta que Shinaim no era su verdadero nombre. El aventurero ya sabía esto, pero lo que Clever le cuenta es que nadie en el reino parece recordar su verdadero nombre, que es como si alguien o algo lo hubiera borrado de la memoria de todos. Le habla también de el control de las masas y le dice que si él tuviera una habilidad especial para manipular los recuerdos colectivos, podría hacer a todos creer que su nombre y su cara son esos que él quiera implantar en el pensamiento colectivo. Que Shinaim puede haber hecho algo parecido, inventar su persona totalmente o cambiar su identidad. Esto le suena al aventurero como algo parecido a lo que hace el ministro Ahad de los Zafa, pues todo el mundo parece creer que es un Zafa a pesar de verse tan distinto a ellos. Después le habla del padre de Zenith, el mayor Jun, rey de los Lafin anterior. Su nombre era Florence y era un criminal de primer grado, aunque nadie sabe realmente cuál es el crimen que cometió, pero que la simple mención de su nombre te puede mandar directamente a la cárcel. Le cuenta que Zenith, al ser hijo de este criminal, pasó una infancia difícil, lo que rompió totalmente su autoestima. Al llegar al poder, instauró políticas extremas y que los rumores dicen que tenía una enfermedad mental tan grave que lo llevó a masticar parte del tallo del Yggdrasil, del cual se suponía era guardián. Al romper el vínculo con el árbol, empezó a deteriorarse mentalmente hasta que él mismo terminó prendiéndose fuego. Clever le aclara que es posible que solo sean rumores, pero lo que sí es seguro a ciencia cierta es que ha sido el primer mayor Jun en cortar su conexión con el Yggdrasil. Finalmente, Clever comienza a contarle una última historia. Le dice que él solía ser un historiador especializado en Alfheim,
estudiando su biología, geografía y arqueología, y que deseaba estudiar la brecha dimensional, pero dada su situación actual, le había sido imposible. Pero le cuenta al aventurero que uno de sus colegas formaba parte del equipo de investigación y ha traído un fragmento de roca encontrado en la brecha dimensional. Procede a contarle también que si atraviesas la brecha te encuentras en otra dimensión. El aventurero le dice que precisamente él viene del otro lado de la brecha. Clever asiente y le pregunta si sabía que es posible que también se pueda viajar en el tiempo con los fragmentos traídos de la brecha. Nuestro amigo lo niega, pero a su mente viene el recuerdo del incidente con el fragmento oscuro que lo llevó a saber qué había pasado con Ryan Moore. Y aunque no dice nada, le pregunta a Clever de dónde sacó esa información. Este se niega a decirle, pero le dice que si quiere saber más, debe hablar con su colega Hiel, que aunque es un tipo tan loco como él, es una buena persona. Clever le agradece el té y el tiempo que ha pasado con él y se despide. Tras dejar a Clever y al pobre guardia, el aventurero se pone en marcha hasta encontrar un letrero muy curioso en Eklech. El bizarro y extraño taller del ingeniero supergenio pangaláctico Hiel. Zafas, lafín ordinarios y animales tienen prohibida la entrada. El aventurero, lleno de curiosidad, entra y se encuentra con un Lafin muy molesto por verlo entrar y que se dispone a sacarlo a patadas. Eso es hasta que nuestro amigo menciona que Clever le recomendó ir ahí para saber más sobre el fragmento de la brecha dimensional. Hiel le muestra una roca que es exactamente igual a la que el aventurero llevaba en el bolsillo cuando sucedió aquel incidente en el campamento. El aventurero, esperanzado, le pregunta sobre cómo usarlo, pero Hiel le dice que eso es precisamente lo que intenta averiguar, que sabe que es posible y que piensa que sería increíble poder viajar al pasado y aprender de sus héroes, pero de pronto le pide que por favor no le diga a nadie que está en posesión de ese fragmento. Le cuenta que lo obtuvo de una grieta que apareció en el Bifrost no hace mucho y que los soldados Lafin vigilan la zona, pero que por un tiempo estuvieron permitiendo el acceso para la investigación, y que si se enteran que tiene uno, lo encarcelarían de inmediato. Después le dice que aunque ha intentado todo, no ha podido activarlo, pero que ha escuchado que los humanos sí que han viajado en el tiempo, ignorando que es el mismo aventurero con el que está hablando el que viajó en el tiempo. El aventurero, sin decirle que fue él, le dice que es verdad, y entonces Hiel se lamenta haber desconfiado de los gatos que le dijeron eso. El aventurero le pregunta si se refiere a los gatos mercantes, y Hiel le dice que sí, que se pasaron hace un tiempo por ahí ofreciendo libros de conocimiento de los Normans, pero que él los había llamado mentirosos y los había echado de ahí. El aventurero le dice a Hiel que los gatos no juegan con el dinero. Hiel, avergonzado por lo que hizo, le pide al aventurero que por favor le ayude a conseguir la información necesaria para poder activar el fragmento. El aventurero se dirige al campamento, pues recuerda que ahí siempre hay gatos. Encuentra a un par peleando desanimados y le dicen que no le darán la información hasta que les lleve algo de comida, o sea, comida enlatada de Malangdo. El aventurero pasa una odisea para conseguirla, pero esa es otra historia. Cuando vuelve con los gatos, estos le dicen que para activar el fragmento de la brecha necesita también un fragmento oscuro, algo imbuido con el poder de Satán Morrok, pues es su poder el que reacciona con la brecha, y que además necesitarían 2 gemas de cada tipo, amarillas, rojas y azules. Cuando el aventurero le pregunta la razón de ocupar las piedras, este le explica que al activar el fragmento de grieta con el poder del fragmento oscuro, toda el área se llena de una energía metafísica brutal, y que si no tienes un sacrificio que absorba el impacto, pasará lo mismo que en el área del campamento, que toda la vegetación murió. Las piedras funcionan como ese sacrificio o amortiguador para deteriorarse en lugar de que lo haga el área alrededor de la reacción. Tras obtener la información, el aventurero regresa con Hiel y le explica los datos obtenidos. Hiel se desanima pues le falta el fragmento oscuro y las piedras que solo se pueden conseguir en Midgard, pero el aventurero silenciosamente le entrega todo lo necesario. Hiel rápidamente se pone a trabajar intentando activar el fragmento dimensional, pero nada sucede. En su nerviosismo tira el fragmento oscuro y el aventurero molesto lo toma mientras reprende a Hiel por su falta de cuidado. Y al colocar el fragmento oscuro en el centro de la alineación de piedras, todo se oscurece y comienzan a escucharse unas voces discutiendo. Ok, supongamos que restauras el Bifrost y luego ¿qué? ¿Qué harás con toda la energía que absorberá de la Tierra? Puede que tengas razón. Restaurarlo requerirá una energía vital colosal, pero el Bifrost debe ser restaurado. ¿Y qué pasará con las criaturas vivientes? La Tierra será estéril durante décadas, tal vez siglos. ¿Nada importa más que el Bifrost? Incluso si lo evitáramos para preservar la vida actual, ¿cuánto crees que durarían sin el árbol, Adrian? Hay que aceptar pérdidas inmediatas. Sería más fácil restaurar la tierra después de restaurar el árbol. Pero ¿tenemos derecho a dejar morir al resto de criaturas mientras tanto? Nadie tiene ese derecho.
Sueñas en grande, Eitran, pero esto no se resolverá discutiendo. Seguiré la voluntad del Consejo de Ancianos. Cuando las voces se apagaron, Hiel estaba atónito e incrédulo, diciendo que no creía en las cosas espirituales y se preguntaba si quizá le faltaba estudio. También decía que jamás había escuchado nada sobre tener que revivir al Bifrost. Quería repetir el experimento, pero por más que colocaba el fragmento al centro, nada sucedía. Así que el aventurero lo intentó de nuevo y otra vez todo se volvió oscuro y volvieron a escucharse las voces. De acuerdo con nuestras estimaciones, tomaría 200 años que el Bifrost sea restaurado. En este tiempo el 80% de la vida acabaría. Sin embargo, si nos encargáramos de proteger todas estas vidas sin restaurar el árbol, no duraría más de 400 años. La pregunta es, ¿disfrutaremos de una paz duradera tras 200 años de sacrificios o trabajaremos para sobrevivir durante 400 años para simplemente morir al final? Solicitamos la sabiduría del Consejo de Sabios. Consideraremos su reporte. La decisión del Consejo es... Nuevamente se escuchó estática e interferencia y las voces cesaron. Hiel entonces concluyó que lo que estaban presenciando era algo del pasado. El aventurero le pregunta si sabe a quién puede pertenecer esas voces, pero Hiel lo niega, diciendo que su conocimiento en algo tan impráctico como la historia es poco. Pero en ese momento se le ilumina el rostro diciendo que conoce a alguien que seguramente sabrá algo. El aventurero teme que hable de Clever, y Hiel no hace más que confirmar sus sospechas diciéndole que aunque sabe que puede ser como una patada en las partes nobles, su conocimiento en historia no tiene comparación, y le dice que vaya a averiguar lo que pueda mientras él trabaja en descubrir por qué el acomodo de las piedras solo funciona con el aventurero. El aventurero llega a la prisión y se da cuenta que Clever de nuevo está torturando al pobre carcelero, que lo anota rápidamente en la lista de visitas autorizadas y lo deja pasar. Cuando se acerca, le cuenta a Clever lo que pasó, y este le explica que es precisamente lo que él estaba investigando, y cuestionar la historia oficial es justo lo que lo llevó a la cárcel. Bueno, eso y el daño a la propiedad pública que causó después de que la Academia Oficial Lafin rechazara todos sus intentos de obtener la información oficial. Clever también le explica que durante generaciones los historiadores han publicado información que no aparece en los registros oficiales, pues estos a menudo son modificados por razones políticas o de antagonismos entre la nobleza, pues se quiere crear la ilusión de que cada decisión ha sido tomado por acuerdo unánime. Le explica que la historia del nacimiento de Eklech está registrada en los documentos no oficiales, pero que en sus investigaciones ha descubierto que incluso esos documentos han sido modificados y tienen datos incorrectos. Le cuenta que Eitran, el Dona del cabello corto, fue quien argumentó en contra del plan de recuperación del Bifrost, y que el de cabello largo seguramente sea Sir Robert, quien promovía la recuperación del Bifrost. Ambos habían sido excluidos de la historia oficial a pesar de sus grandes contribuciones, solamente por haber antagonizado al Consejo de Ancianos, pese a ser donas de clase alta. El aventurero en ese momento no pudo evitar pensar en todas las cosas que ya ha descubierto que esconden a los ciudadanos normales de Eklech, y entonces Clever le dio unas instrucciones en un pedazo de papel para que el aventurero pudiera ir él mismo a consultar las fuentes. Cuando el aventurero encuentra los libros que Clever le había recomendado, se topó con que solo eran tabloides. No es posible que estés buscando información en tabloides de supermercado. Entre ellos encontró lo siguiente: Eklech mensual, especial sobre el impactante nacimiento de Eklech. Decía el título en la revista. Capítulo 1. El asentamiento de la desesperación. Y decía lo siguiente: ¿acaso el Yggdrasil tiene un problema? Un olor de putrefacción comienza a llenar la pacífica tierra. Jardines envenenados, tierras áridas, ataques de forma de vida mutantes, un enorme cambio en el lugar donde viven los Lafin. Pasó varias páginas borrosas. Los líderes Lafin no dudaron que este es el mejor lugar para el guardián del Yggdrasil. Gracias a la presión del Consejo de Ancianos por establecerse en una tierra tan infértil, ahora es difícil controlar a los ciudadanos Lafin. Pasan tiempos malditos con muchas familias y amigos sufriendo múltiples enfermedades y ataques de forma de vida indígenas. El resto estaba tan borroso que era imposible de leer. El aventurero siguió hojeando. Capítulo 2. El plan de la Asamblea de Ancianos. La Asamblea de Ancianos continúa culpando a los líderes Lafin por sus fallas. Tras enterarse que el lugar del asentamiento fue seleccionado incorrectamente, planearon internamente mover la capital a las zonas del sur donde la tierra florece con bosques. Seguía una página arrancada. Los exploradores enviados se encontraron con una impactante verdad. Los bosques del sur no son para nada seguros.
El 90% de los enviados fueron eliminados por una monstruosa figura desconocida. Sin embargo, los ancianos aseguran que esa área es nuestro destino y continúan enviando equipos de exploradores. Es una decisión ridícula. En cuanto a los líderes, necesitan algo drástico para oponerse a las ridículas demandas de la Asamblea de Ancianos. Son demasiado viejos y ambiciosos para pensar en soluciones prácticas. En este punto, dos donas, Etran y Robert, han sugerido un esfuerzo a gran escala para restaurar la Tierra. Ellos son dos individuos con grandes habilidades y conocimiento en cuestiones de restauración vital y con gran autoridad en este tema entre los Lafin. Los líderes escucharon las estrategias sugeridas por los expertos en restauración de la naturaleza, quienes han vivido bajo estos principios toda su vida. La sugerencia hecha por los dos Dona es clara: usar la energía vital restante del Bifrost para crear otro árbol hogar en conexión directa con el Yggdrasil y restaurar la Tierra toda al mismo tiempo. Como era de esperarse, la Asamblea de Ancianos socava la sugerencia. A fin de crear el árbol es necesario extraer la energía vital de la Tierra. Como tal, crear un árbol hogar podría ser un obstáculo. Los ancianos argumentan que el proceso es imposible y continuaron diciendo que para que todos vivieran, lo mejor sería que todos se movieran a las tierras del sur, que era su plan inicial. Después de esto no se podía leer nada, pues las páginas habían sido arrancadas. Esta debe ser la historia que mencionó Clever. Los artículos extremistas están casi borrados. Tras no encontrar más información sobre el árbol hogar, el aventurero decide ir a ver a Clever de nuevo y le cuenta cómo la información está incompleta. Clever le dice que pese a lo que parezca, esos tabloides tienen más información que los registros oficiales. Adelante, lee el New York Times, a veces tienen suerte. En ellos se cuenta que la mayoría de los Lafin que viven en Eklech fueron traídos gracias al Consejo de Ancianos, pero que en realidad Eklech nació del sacrificio de esos dos jóvenes Lafin, y que al principio, como historiador que es, no quería aceptar esa verdad, pero los documentos no oficiales que eran constantemente descubiertos siempre hablaban de ellos. También le cuenta en secreto que la razón por la que Hiel y él buscaban uno de los fragmentos de la grieta era con la esperanza de poder hablar con los implicados y poder conocer de primera mano qué fue lo que pasó en el asunto del árbol, trascendiendo el tiempo-espacio. De lograrlo podrían encontrar la verdad. También le urge para que regrese con Hiel y le dice que mientras ellos estuvieron ahí hablando de historia, seguramente Hiel ya encontró varias formas de usar el fragmento y que probablemente esté ya hablando con los Lafins del pasado. Y que ya que están en eso, le pide por favor que haga todo lo posible para conocer la verdad sobre Robert y Etran y que por favor registre la información adecuadamente y después se la presente. Al volver con Hiel, este le cuenta que estuvo trabajando en un reactor portátil para el fragmento, pero que se encontró con un pequeño problema al activarlo y lo activa para mostrarle algo al aventurero. Tan pronto lo activa, aparece un Lafin Dona con un parecido increíble al mismo Hiel, aunque con una apariencia más digna y magistral, por así decirlo. Este ve a Hiel y le pregunta que si quién es y por qué se parece tanto a él, y que si acaso la Asamblea de Ancianos lo ha enviado para asesinarlo y reemplazarlo. Hiel intenta explicarle, diciéndole que la Asamblea de Ancianos ya no existe en el mundo, pero el extraño lo toma por el cuello. El aventurero rápidamente le pregunta que si quién es y este responde diciéndole que se llama Robert, que es un Lafin de alto nivel restaurador de vida, y le pregunta al aventurero sobre su relación con Hiel. Al escuchar esta respuesta, el aventurero no puede evitar pensar que quizás sea el Robert del que escuchó la primera vez cuando vieron las sombras. Le pide que baje a Hiel y le explica toda la situación de los fragmentos, sus reacciones y cómo pueden manipular el espacio-tiempo. Robert lo escucha atentamente y luego de comprender la situación, Hiel le explica un poco más a detalle los tecnicismos del reactor. Y Robert parece entender todo a la perfección. Y él mientras tanto no puede contener la emoción de conocer a Robert. Y le dice que es toda una leyenda en la comunidad científica, de tal magnitud que muchos incluso dudan de su existencia. Y que sigue siendo una fascinación para el mundo científico cómo construyó el árbol hogar, amalgamando la vida y la construcción que tiene. Robert por su parte no puede creer lo que está escuchando sobre el árbol hogar restaurado, pues era una tarea casi imposible. Y pregunta si el árbol ha sido restaurado en su totalidad en el futuro 1000 años adelante. El aventurero le responde que sí y se ofrece a mostrarle si así lo desea. Robert responde de nuevo diciendo que era una tarea casi imposible y le pide que lo lleve a ver inmediatamente y le advierte que si le ha mentido no lo dejará en paz fácilmente. Hiel le dice que lo lleve al centro de la plaza de Eklech para mostrarle lo que él desea. El aventurero y Robert se dirigen a la plaza central, pero justo antes de llegar Robert se detiene a admirar la belleza de Eklech y el árbol hogar,
diciendo que le seguía pareciendo asombroso que sus intentos hubiesen fructificado también, y las lágrimas comienzan a brotar de sus ojos, pero de pronto su voz comienza a distorsionarse y desvanecerse, así como su presencia física. Al regresar y explicarle a Giel lo sucedido, este le explica que el reactor, al ser portable, tiene un rango muy pequeño, y que para poder volver a encontrar a Robert, tienen que encontrarlo en el mismo lugar donde lo encontraron la primera vez, y no pueden alejarse demasiado de ahí, que esto afecta solamente a los seres vivientes, no a los objetos, y le muestra una pluma que llevaba Robert, la cual permaneció ahí tras la desaparición de este. El aventurero le pregunta si podrían entonces también hablar con Adrian, y este le dice que sí, pero tendrían que encontrar el lugar donde su frecuencia pueda ser captada por el dispositivo. Entonces nuestro aventurero sale a los campos del Bifrost a buscar la señal necesaria. Irónicamente la encuentra dentro de la torre Bifrost. Ahí es capaz de comunicarse con Adrian, a quien le explica la situación. Adrian, que sorprendentemente se parece demasiado a Clever, le habla de la asamblea de ancianos y cómo buscan interferir en todos los aspectos de la vida de los Lafin, viendo solamente por sus intereses. Y le explica que esa es la razón por la que intentaban hacer revivir el árbol, para que los ancianos no enviaran más personas a morir a las tierras del sur. El aventurero también le pregunta sobre el pleito que presenciaron la primera vez que usaron el fragmento de la grieta dimensional. Adrian entonces le cuenta que ese pleito fue orquestado entre ellos dos, para que los ancianos se enfocaran solo en una de las dos razones de su pleito, y que se decidieran por alguna de ellas. Después de contarle todo esto, el aventurero le explica que el Bifrost fue restaurado, y lo lleva fuera de la torre para que pueda verlo con sus propios ojos. Tras esto, Adrian rompe en llanto pues nunca tuvo la confianza de que esto funcionara. Le pide también que lo lleve al árbol para ver el trabajo de Robert, pero el aventurero le explica que eso no es posible por las limitaciones del dispositivo. Al decirle esto, Adrian piensa que en realidad el intento de Robert falló, pero que no quiere contarle, a lo que el aventurero le responde que le traerá de prueba una hoja del árbol. Antes de que se vaya, Adrian le entrega un collar para que se lo entregue a Robert y que por favor le cuente que jamás se rindió. Al volver al laboratorio de Giel, Robert se encuentra muy molesto pues cree que los desconectaron a propósito. Tras calmarlo un poco, le explicaron la situación sobre el encuentro con Adrian y él mismo le entrega una hoja del árbol en su tiempo al aventurero para que le muestre a Adrian, como prueba de que sus esfuerzos han funcionado. Además, le pide que por favor regrese el collar a Adrian. Adrian, por su parte, al ver las pruebas se siente contento y le dice al aventurero que conserve el collar en agradecimiento por haberle mostrado que sus esfuerzos funcionaron. Y bueno amigos, esta ha sido la historia de hoy. ¿Qué les parece? No olviden dejarme sus comentarios contándome qué les pareció. Nos vemos a la próxima.